Necesitamos que estés en nuestra boda para poder cerrar esa etapa, me escribió mi ex, la misma que me engañó con mi mejor amigo. Tras 3 años de silencio, decidí concederles ese cierre. No les di mi presencia, sino algo mucho más valioso, y fui testigo de cómo todo lo que habían construido se venía abajo. Soy Salvatore. Tengo 32 años y trabajo dirigiendo operaciones de distribución para una empresa de suministros médicos. Hospitales, clínicas y centros de atención urgente dependen de que mi equipo y yo hagamos bien nuestro trabajo. Si necesitan material, yo me aseguro de que los camiones lleguen a tiempo. Es un empleo estable, bien pagado, alrededor de $78.000 anuales más bonos. Gracias a eso puedo mantener una casa en Lakewood y una camioneta que no falla en invierno. 4 años atrás, sin embargo, mi realidad era distinta. Ganaba unos $52.000 al año y vivía con mi novia, Julia, en un apartamento bastante decente cerca de Fax. Nos habíamos conocido en la fiesta de un amigo en común. Ella trabajaba gestionando préstamos en un banco del centro. Todas las noches se quejaba de su jefe, del ambiente laboral, del estrés, pero nunca hacía nada por cambiar de trabajo. Yo, en cambio, estaba convencido de que nuestro futuro era sólido. Tenía incluso guardado el enlace de un anillo de compromiso de $8.000. Sabía su talla porque, meses antes, había llevado uno de sus anillos a limpiar para asegurarme de que el ajuste fuera perfecto. Mi mejor amigo se llamaba Marco. Trabajaba bajo mi supervisión directa en el centro de distribución. Nos conocíamos desde primer año de secundaria, hacía 17 años. Estuvo presente en el funeral de mi padre. Yo lo ayudé a mudarse 4 veces. Era familia. El 14 de marzo de 2021 terminó siendo el día que cambió todo. Ese día habíamos logrado adelantar un pedido importante y un cliente canceló un envío urgente, dejándome la tarde libre. Pensé en sorprender a Julia con comida para llevar del restaurante que tanto le gustaba. Por la mañana me había dicho que saldría tarde del trabajo. Le escribí. No respondió. Llamé. Saltó el buzón de voz. Marco vivía a unos 15 minutos. Un departamento en planta baja, con ventanales enormes que daban directamente al estacionamiento. Pensé que podríamos comer algo y ver el partido de básquet. Llegué a su complejo exactamente a las 4:17 de la tarde. El auto plateado de Julia estaba estacionado en su lugar habitual. El mismo, con el parachoques rayado. Mi mente intentó justificarlo. Está dejando algo. Necesitaba pedirle algo prestado. Debe haber una explicación. Entonces miré por la ventana. No voy a describir lo que vi. Basta con decir que no fue un error de una noche, ni una imprudencia pasajera. Era algo cómodo, repetido, casi rutinario. Había historia allí. Me quedé de pie unos 8 segundos. Parte de mí quiso romper la puerta. La otra parte, sorprendentemente, se sintió tranquila. Como si todas las piezas finalmente encajaran, las horas extra, los fines de semana con amigas, el cambio en su forma de arreglarse. Me di la vuelta, subí a mi camioneta y conduje a casa. No recuerdo el trayecto. Cuando reaccioné, estaba en el apartamento con el portátil abierto, buscando alquileres disponibles en Lakewood. Llamé al banco, transferí el dinero de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, dejando exactamente la mitad. Tomé capturas de pantalla de todos los saldos y luego eliminé mi nombre de la cuenta compartida. 3 llamadas. Todo resuelto antes de las 6 de la tarde. Abrí una hoja de cálculo y empecé a listar todo, lo que era mío y lo que era de ella. Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, las herramientas de mi padre que guardaba en el garaje. Tardé unos 20 minutos. La mayoría de lo importante ya era mío. Le escribí a mi amigo Alessandro para preguntarle si podía guardar algunas cajas en su casa durante una semana. Aceptó sin hacer preguntas. Julia regresó a las 7:43 de la noche, sonriendo, hablándome de lo agotador que había sido su día cerrando solicitudes de préstamos. Yo solo la miré. Su sonrisa se apagó. «Salvatore, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo?», pregunté. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Marco?». Rompió a llorar de inmediato. Dijo que simplemente pasó, que él estaba pasando por un mal momento. «¿Cuánto tiempo?». 5 meses. 5 meses mirándome a los ojos mientras yo buscaba anillos de compromiso. «Recoge tus cosas», le dije. «Tienes 10 minutos». Intentó llorar, suplicar, hablar de terapia y de arreglarlo. Yo permanecí de brazos cruzados, observando cómo el microondas marcaba el tiempo. Cuando siguió hablando, tomé su bolso y se lo entregué. Se acabó el tiempo. Se fue llorando. Cerré la puerta y llamé a un cerrajero. A las 10 de la noche ya tenía una cerradura nueva. $147. El mejor dinero que he gastado. Pasé las siguientes horas empacando todas sus pertenencias. 8 cajas perfectamente organizadas.
Tomé fotografías de todo para dejar constancia. Si más adelante reclamaba algo, tendría pruebas. Antes de dormir, vi aún abierto el enlace del anillo en mi navegador. Cerré la pestaña. Borré el historial. Vacié la papelera. A la mañana siguiente llegué al trabajo a las 7:30. El turno de Marco empezaba a las 8. Me quedé esperándolo en mi oficina. Cuando me vio a través del vidrio, palideció. Intentó irse. Entra, le dije. Cerré la puerta con llave. Siéntate. Intentó explicar. Le deslicé una carpeta. Era su notificación de despido. Había reportado una violación de conducta, conflicto de intereses entre supervisor y subordinado. Recursos humanos y el área legal aprobaron todo esa misma mañana. Esto ya está hecho, le dije. Y no tiene nada que ver con nuestra historia personal. Tiene que ver con normas laborales. Intentó apelar a la amistad, a los 17 años compartidos. Pero para entonces, ese vínculo ya estaba muerto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Me quedé mirándolo en silencio. Ni siquiera reaccioné de inmediato. Nunca quise hacerte daño, dijo al fin. Simplemente pasó. Ya sabes cómo son estas cosas. Estábamos confundidos. Basta, lo interrumpí. Salvatore, no estás arrepentido. Estás arrepentido de que te descubrieran. Y no es lo mismo. Eso no es justo. ¿Justo? Me levanté de la silla, rodeé el escritorio y me quedé frente a él. ¿Quieres hablar de justicia? Durante 5 meses me miraste a los ojos todos los días. Me preguntabas cómo había ido mi fin de semana, te reías de mis bromas, me pedías dinero prestado, mientras te acostabas con Julia en su apartamento, el de los ventanales enormes. Su rostro perdió todo el color. Lo viste todo ayer, continué. A las 4:17 de la tarde. Esa rutina tan cómoda que tenían ustedes dos. Y dime, no era la primera vez, ¿verdad? Marco abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Si me dejas explicarte toda la situación. Tienes 30 minutos para vaciar tu casillero, dije sin alzar la voz. Seguridad ya está avisada. ¿De verdad vas a tirar a la basura 17 años por esto? Eso ya lo hiciste tú, respondí. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Marco se puso de pie y se acercó, apelando a la vieja confianza. Me apoyó la mano en el hombro. Podemos arreglar esto. Date unos días. Enfriemos las cosas. Luego nos sentamos como hombres y lo hablamos. Julia no tiene por qué formar parte de nuestra amistad. Podemos superar esto. Miré su mano sobre mi hombro. Luego su cara. ¿Fue? Estoy intentando disculparme. No, le corregí. Estás intentando conservar tu trabajo. Estás intentando salvar las apariencias. Estás intentando que esto desaparezca para no enfrentar las consecuencias. Eso no es una disculpa. Es control de daños. Su expresión cambió. El remordimiento falso se evaporó. Entonces ya está, dijo con dureza. Después de todo lo que vivimos. Sí. Se acabó. Esto es una locura. Estás exagerando. La gente comete errores. Los errores ocurren una vez, respondí. Lo tuyo implicó planificación, coordinación y 5 meses de mentiras a la cara. Eso no es un error. Es una decisión. Perfecto, escupió. Despídeme. Conseguiré otro trabajo. Pero te vas a arrepentir cuando te des cuenta de que tiraste una amistad real por una mujer. Abrí la puerta de la oficina. 28 minutos. El tiempo corre. Se quedó allí, esperando que yo dudara. Que cediera. Que volviera a ser el mismo de siempre, el que le dio segundas oportunidades en la secundaria y terceras en la universidad. Señalé el pasillo. Apretó la mandíbula. Caminó hacia la salida y se giró por última vez. De verdad lo siento. Ojalá algún día puedas perdonarme. Incluso su tono sonaba ensayado, como si lo hubiera practicado frente al espejo. 18 minutos después, se fue. Cerré la puerta con llave y lo observé por la ventana mientras atravesaba el almacén. Los demás ya lo sabían. Siempre se nota cuando alguien es escoltado fuera. Marco se detuvo en su casillero, empezó a sacar sus cosas y miraba constantemente hacia mi oficina. A las 8:24 de la mañana apareció seguridad. 2 guardias. Procedimiento estándar para despidos. Lo acompañaron hasta la salida. Él se detenía cada pocos pasos, intentando explicar, intentando que lo dejaran volver a hablar conmigo. No lo hicieron. Vi su camioneta salir del estacionamiento. Lo vi quedarse allí, inmóvil, durante 10 minutos más. Finalmente, se fue. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Por favor, necesito este trabajo. Puedo cambiar de departamento. Haré lo que sea. No hagas esto. Lo borré. Volví al trabajo. Esa misma tarde cambié de número.
Bloqueé a ambos en todas partes. Para el viernes ya había firmado el contrato de un departamento de una habitación en Lakewood. Otro barrio. Otro gimnasio. Otro supermercado. Todo distinto. Algunos dijeron que fui frío. Que al menos debería haberlos escuchado. Pero ese día aprendí algo muy simple: cuando algo está contaminado, no se intenta salvar. Se corta y se sigue adelante. Los 6 meses siguientes fueron directos. Traté mi vida como una operación de distribución que había fallado el control de calidad. Producto contaminado, descartado. Nuevos sistemas. Protocolos más estrictos. Me mudé a Lakewood. Me uní a una liga de fútbol bandera del trabajo. Conocí gente que no sabía nada de mi pasado. Cero vínculos con Julia o Marco. Página en blanco. Lo difícil no fue Julia. Lo difícil fue Marco. 17 años de historia, de repente inexistentes. Cada vez que pasaba algo gracioso, mi primer impulso seguía siendo escribirle. Cada vez que pasaba por nuestros lugares habituales, sentía ese vacío en el pecho. Pero lo manejé. Hice nuevos amigos. Empecé a aparecer en planes. Aprendí a esquivar preguntas sobre mi pasado. Casi 4 años después, estaba completamente reconstruido. Ascendí 2 veces. Llegué a gerente senior de distribución, con un salario de $78.000. Compré una casa en Lakewood, garaje para 2 autos, un jardín decente. La arreglé yo mismo. Construí una terraza que quedó nivelada. Planté tomates que, por primera vez, no se murieron. Mi vida funcionaba exactamente como yo quería. Entonces Julia me escribió. Casi 4 años de silencio. Hasta hace 8 semanas. El mensaje llegó desde un número desconocido. Era larguísimo. Uno de esos textos que obligan a pulsar leer más. El resumen era simple: Julia y Marco se casaban en 6 semanas. Y me querían allí. No solo invitado. Me querían presente. Según su terapeuta de pareja, eso ayudaría a que todos tuviéramos cierre. La familia de Julia pensaba que me haría bien verlos felices. La madre de Marco había preguntado por mí. Querían sanar viejas heridas y avanzar como adultos. Incluía detalles del lugar, de cómo me habían reservado un acompañante, de que el plan de mesas tenía un sitio guardado para mí junto a amigos en común. Como si yo solo tuviera que aparecer y seguir el juego. Terminaba diciendo cuánto significaría mi perdón, que querían comenzar su matrimonio sin esa nube encima, que verme allí demostraría que las personas pueden superar viejos dolores. Leí el mensaje unas 20 veces, tratando de entender en qué realidad vivían. Me traicionaron. Destruyeron mi vida para construir la suya. Y ahora querían que fuera a su boda y sonriera para las fotos. Respondí con una sola palabra: paso. Debería haber terminado ahí. No fue así. Al día siguiente llegó otro texto. Otro ensayo. Sobre cuánto habían crecido, sobre cómo sabían que lo que hicieron estuvo mal, pero habían construido algo hermoso. Sobre lo importante que era mi perdón. Sobre lo mucho que deseaban que celebrara su amor. Su amor. El que empezó con ella escondiéndose durante 5 meses mientras yo miraba anillos de compromiso. Este mensaje tenía otro tono. Más desesperado. Decía que Marco necesitaba esto, que hablaba de nuestra amistad todo el tiempo, que perderme había sido uno de sus mayores arrepentimientos, que tenerme allí le permitiría dejar de sentirse culpable por lo ocurrido. Así que ahora la culpa de Marco también era mi responsabilidad. Perfecto. Lo dejé en visto. 2 días después, mi amigo Vincenzo me llamó. Julia fue quien volvió a abrir una puerta que yo daba por cerrada desde hacía años. Me escribió un mensaje corto, aparentemente inocente, diciendo que había intentado hablar contigo sobre la boda y que estaba preocupada por mí. Según ella, sentía que yo seguía cargando con enojo, como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando leí ese mensaje, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo unos segundos. No sentí rabia. Sentí algo peor, cansancio. Antes de eso, Vincenzo me había llamado. Su tono era prudente, como si estuviera caminando sobre un terreno inestable. Me explicó que Julia le había pedido que intentara convencerme de asistir, que pensaba que quizá verme allí podría ayudarme a cerrar el ciclo. Han pasado casi 4 años, me dijo. Tal vez ir te ayude a soltar del todo. Le respondí sin levantar la voz, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que yo ya había seguido adelante, que había reconstruido mi vida pieza por pieza, y que precisamente por eso no iba a asistir. Vincenzo insistió, no por malicia, sino por esa incomodidad que tienen las personas cuando alguien decide no hacer lo socialmente esperado. Me dijo que no veía el daño, que quizás sería una señal de madurez. Fue entonces cuando por fin puse en palabras algo que llevaba tiempo formando dentro de mí. El problema no era la boda. No era el lugar, ni la fecha, ni siquiera ellos dos. El verdadero problema era lo que significaba mi presencia allí.
Significaba permitirle suavizar la historia, reducir la traición a un error incómodo, fingir que no fue tan grave. Como si todo pudiera quedar validado con una foto, con un apretón de manos, con un mira, incluso Salvatore vino. Vincenzo se quedó en silencio al otro lado de la línea. Después admitió que nunca lo había visto desde ese ángulo. Yo no le di una respuesta definitiva. Le dije que lo pensaría y colgué. Pero la verdad era sencilla, la decisión ya estaba tomada. Yo había soltado el enojo hacía casi 4 años, el día exacto en que me alejé de aquella ventana, cerré la puerta y entendí que no podía seguir esperando explicaciones de personas que ya me habían mostrado quiénes eran. Desde ese momento, empecé a reconstruir mi vida sin ellos. Esto no tenía nada que ver con venganza. Tenía que ver con consecuencias, algo que muchas personas confunden cuando el tiempo pasa. Durante las semanas siguientes, la información empezó a llegar sin que yo la buscara. Comentarios al pasar, mensajes de amigos en común que hablaban más de la cuenta, gente que asumía que yo ya estaba al tanto de todo. Y lo que fui descubriendo terminó de encajar las piezas. La relación entre Giulia y Marco había sido un desastre desde el principio. No una historia complicada, sino inestable. Se separaron 2 veces, 8 meses la primera, 3 la segunda. En ambas ocasiones, Giulia decía no estar segura de que estuvieran hechos el uno para el otro. Dudaba, retrocedía, volvía por costumbre más que por convicción. El compromiso no fue romántico. No hubo una certeza tranquila ni un proyecto claro. Ocurrió apenas 4 meses antes de la boda, después de un retiro de parejas al que fueron para arreglar las cosas. Marco entró en pánico y le propuso matrimonio como quien lanza un salvavidas, no como quien toma una decisión sólida. Luca, que había estado cerca de ellos más de lo que yo imaginaba, fue directo conmigo. Me dijo que discutían constantemente por mí. Giulia cargaba con culpa. Marco vivía con la sensación permanente de estar compitiendo contra alguien que ya no estaba. Cada discusión, por pequeña que fuera, terminaba regresando al mismo punto, la traición que los unió y que nunca dejó de perseguirlos. Estuvieron a punto de cancelar el compromiso 2 veces. Una ocurrió en una cena, cuando alguien preguntó cómo se habían conocido. Giulia se quebró emocionalmente, se fue al baño llorando y no volvió a la mesa. La otra fue 3 semanas antes de enviar las invitaciones, cuando la madre de Marco hizo un comentario aparentemente inocente sobre sentar cabeza. Giulia lo tomó como una indirecta, como una crítica velada, y la discusión duró días. La invitación a la boda no fue un gesto de generosidad. Fue una maniobra desesperada. Su última carta. Si yo asistía, si me mostraba cordial, si aceptaba el papel que esperaban de mí, podrían convencerse, y convencer a los demás, de que su relación no estaba construida sobre algo roto. Querían mi presencia como una validación silenciosa. Luca lo resumió sin rodeos. Tu ausencia confirma que destruyeron algo que sí funcionaba por algo que no. Después supe algo aún más revelador. Giulia había empezado a decir que, si yo no asistía, sería prueba de que seguía enganchado a ella. Que mi ausencia demostraría que no había superado nada. Era una jugada perfecta, si iba, legitimaba su historia, si no iba, ella controlaba el relato. En ese momento entendí que nunca se trató de cierre. Se trataba de control, de narrativa, de no perder la última palabra. Ahí fue cuando decidí actuar, no por impulso, sino con precisión. Llamé a Alessandro. Trabaja como notificador judicial. Vive de entregar documentos legales en momentos incómodos. Me debía un favor desde que lo ayudé a mudarse el año anterior. Le pregunté, sin rodeos, si podía notificar a alguien en una boda. Se rió, pensando que bromeaba. Cuando le aseguré que hablaba en serio, me preguntó la tarifa. Eso es frío, dijo. ¿A quién? Le recordé a Marco. El mismo tipo que se metió con mi pareja mientras seguíamos juntos. El compañero de trabajo que terminé haciendo despedir. Además, Marco todavía me debía $2.300. Un préstamo de casi 4 años atrás, cuando su auto se averió. Nunca me devolvió el dinero. Después de que descubrí la traición, desapareció y dejó de responder cualquier intento de cobro. Tenía todo documentado. Mensajes, transferencias, promesas claras. Alessandro guardó silencio un segundo. ¿Quieres que lo notifique en su propia boda? Durante la recepción, le dije. Después de la cena, antes del primer baile. Se rió de nuevo, esta vez con incredulidad. Dijo que era nuclear. Y aceptó. Preparé todo con calma, sin prisa. Presenté la demanda en un tribunal de menor cuantía. El trámite fue sencillo, $42, un par de formularios, 1 hora durante mi descanso laboral. Detallé la deuda, los intentos de cobro, la negativa reiterada a responder. La fecha del juicio quedó fijada para el 15 de marzo de 2025. Alessandro entregaría la citación junto con una carta formal de requerimiento de pago.
A esa carta adjunté una línea de tiempo precisa, fechas, nombres, lugares. El inicio del préstamo, la amistad, la traición, el corte de comunicación, las solicitudes ignoradas. Nada exagerado, nada falso. Solo hechos que quedarían registrados si Marco decidía no resolverlo antes. La boda sería en Lakeside Gardens. Ceremonia al aire libre, recepción bajo techo. Vincenzo me pasó el cronograma completo sin sospechar nada. El momento elegido era quirúrgico, invitados sentados, atención plena, impacto máximo. El miércoles previo a la boda, Francesca, una de las damas de honor, me escribió. Quería saber cómo estaba, si había algo que pudiera ayudarme a asistir. Respondí de forma vaga. Eso fue suficiente para que empezara a hablar. Me contó que Julia estaba desbordada, obsesionada con que todo saliera perfecto, aterrada por el juicio ajeno. Exactamente lo que yo esperaba. Yo seguí con mi vida. Trabajo, gimnasio, planes normales. Reservé una mesa para el sábado por la tarde en una parrilla al otro lado de la ciudad, de esas donde un solo corte cuesta más de $40. Invitó a Luca y a 2 amigos del equipo de fútbol recreativo. Les dije que quería celebrar que mi ascenso estaba por formalizarse. La mañana de la boda me desperté a las 8. La ceremonia era a las 3. No tenía prisa. A las 11:30 estaba en el porche de mi casa fumando un cigarro caro que había traído de un viaje el año anterior. Mi teléfono estaba apagado. Alessandro tenía las instrucciones claras, calculadas al minuto. Mientras Julia y Marco se casaban al otro lado de la ciudad, yo me quedé en casa. Solo, tranquilo, observando el humo disiparse lentamente. Esperando, con absoluta calma, a que las consecuencias hicieran su trabajo. Recibí la invitación a su boda como si nada hubiera pasado. No solo la enviaron, sino que de verdad esperaban que asistiera, que sonriera y celebrara su unión, después de que Marco pasara 5 meses acostándose con mi novia a mis espaldas. 17 años de amistad reducidos a cenizas por su incapacidad para controlar sus impulsos. Lo peor no fue solo la traición. Después de eso, ambos desaparecieron de mi vida durante casi 4 años. Me bloquearon, me evitaron, actuaron como si yo hubiera dejado de existir. Y de repente, sin aviso, reaparecieron con una invitación y la palabra cierre escrita entre líneas. Querían pasar página. Querían paz. Y sí, la obtuvieron. Solo que no de la forma que esperaban. Marco me debía $2.300 desde hacía casi 4 años. Un préstamo claro, directo, documentado. Tenía mensajes donde reconocía la deuda, confirmaba el monto exacto y prometía devolverlo en pagos. Incluso llegó a enviarme una transferencia simbólica de $50 una vez al año, siempre con el mismo mensaje, primer pago, pronto vendrán más. Nunca llegaron. Después de que descubrí el engaño con Julia, Marco bloqueó mi número y desapareció por completo. Lo que él olvidó es que el sistema judicial no se ve afectado por bloqueos ni silencios. Las deudas no desaparecen solo porque alguien decide ignorarlas. Todo estaba claro, juzgado de menor cuantía, notificación legal, proceso totalmente válido. Y el momento elegido no fue casual. Me recosté en la silla del porche, encendí un cigarro y esperé. A las 6:47 de la tarde, el teléfono vibró. Alessandro, llegando al lugar. Sonreí. 10 minutos después, entrando. A las 7:16 de la tarde, documentos entregados. Caos activado. Saliendo. Solté una carcajada real, fuerte. Solo, en mi porche. 5 minutos más tarde, Alessandro llamó. Eso fue una locura, dijo. Tienes que oírlo. Me lo relató todo con lujo de detalles. Entró vestido con su mejor traje, todos pensaron que era un invitado retrasado. Caminó directo hacia la mesa principal, donde Marco y Julia estaban sentados junto a su cortejo. En voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas escucharan, anunció que traía documentos legales urgentes que requerían atención inmediata. Marco intentó reír, creyendo que era una broma. Alessandro le entregó el sobre con calma absoluta. Ha sido notificado. Que tenga buena noche. El salón quedó en silencio. Mientras Alessandro se retiraba, Marco abrió los papeles. Citación judicial, número de caso, fecha de audiencia, 15 de marzo de 2026. Demanda presentada por Salvatore contra Marco por deuda pendiente de $2.300, más intereses y costas judiciales, totalizando $3.472. Adjunto iba mi carta de demanda. 5 páginas. Una cronología detallada de nuestra amistad, las fechas exactas del préstamo, copias de mensajes donde Marco confirmaba la deuda, y en el último apartado, para que no quedara duda, una descripción precisa del inicio del engaño con Julia, cómo lo descubrí y cómo Marco decidió huir en lugar de enfrentar las consecuencias. La última línea era clara,
Pago inmediato o nos vemos en el tribunal. Considéralo mi regalo de bodas. Disfruta tu matrimonio construido sobre mentiras. Según Alessandro, Giulia tomó los papeles, empezó a leer y se puso pálida. Volvió a leer. Luego rompió en llanto. Marco intentó meter los documentos de nuevo en el sobre, pero ya era tarde. Los invitados cercanos comenzaron a preguntar qué estaba pasando. Una tía exigía explicaciones. La madre de Marco se levantó. El padre de Giulia no entendía nada. El padrino intentó calmar el ambiente. No funcionó. Giulia lloraba sin control. No eran lágrimas de emoción. Eran lágrimas de pánico, vergüenza y humillación. Marco empezó a gritar, contra ella, contra los padrinos, contra cualquiera que hiciera una pregunta. La música se detuvo. Los camareros se alejaron de la mesa principal. Alessandro observó unos minutos desde el estacionamiento antes de irse. Vio a Marco salir furioso. Vio a Giulia correr tras él. Vio a los invitados sacar sus teléfonos. Valió cada centavo, le dije. Un placer hacer negocios, respondió. Colgué, terminé mi cigarro, entré a casa y preparé la cena como cualquier otra noche. Cerca de las 8:30 de la tarde, escuché un coche frenar de forma agresiva frente a mi casa. Me asomé por la ventana. Era el BMW de Marco, aún con el cartel de recién casados pegado atrás y las cintas colgando del parachoques. Esperé detrás de la puerta. Cámaras grabando. Mosquitera cerrada. Golpearon con fuerza, haciendo vibrar el marco. Abrí apenas unos centímetros. Marco seguía con el smoking puesto, corbata suelta, rostro enrojecido de rabia. Giulia tenía el vestido manchado, el maquillaje corrido y el peinado desarmado. Parecían una parodia. ¿Qué fue esa locura?, gritó Marco. Yo solo sonreí. Arruinaste todo, chilló Giulia. Silencio. Marco dio un paso al frente. Eres patético. Sigues con esto después de casi 4 años. Viniste atravesando la ciudad en tu noche de bodas para golpear mi puerta, respondí con calma. ¿Quién es el patético? Giulia avanzó, arrastrando el vestido sobre el concreto. Salvatore, por favor. Podemos arreglarlo. Retira la demanda. Te pagamos. Debieron pensarlo antes de ignorarme durante casi 4 años. Marco apretó los puños. ¿De verdad vas a llevar esto a juicio por dinero viejo, con intereses y gastos? Todo está en los documentos. Esto es una locura. Locura fue traicionar a tu amigo durante 5 meses y luego actuar como víctima cuando llegan las consecuencias. Giulia se derrumbó. Fue un error, lo fue para ambos. Pero hacer esto en la boda es cruel. Me reí. No pude evitarlo. Ustedes se engañaron durante meses, se comprometieron después, me enviaron una invitación como si eso borrara todo, y yo soy el cruel. Al otro lado de la calle, un vecino salió con el teléfono en alto, grabando. Uno de mis otros vecinos salió a su porche en ese momento, atraído por los gritos y la escena absurda que se desarrollaba frente a mi casa. Desde 2 viviendas más abajo, una pareja permanecía de pie en su jardín, inmóvil, observando con descarada curiosidad, como si estuvieran presenciando un espectáculo improvisado que no aparecía en ningún programa nocturno. Las luces exteriores se fueron encendiendo una a una en la cuadra. No por cortesía, sino por interés. Fue entonces cuando Marco se dio cuenta de que ya no estábamos solos. Lo vi claramente en su expresión. Empezó a mirar alrededor, primero con incomodidad, luego con una creciente sensación de alarma, como si recién en ese instante la realidad lo golpeara de frente sin anestesia. Estaba parado en la entrada de mi casa, vestido con un smoking perfectamente planchado, en la misma noche de su boda, suplicándome delante de medio vecindario que lo observaba en silencio, algunos grabando sin el menor pudor. ¿Quieres que retire la demanda?, le pregunté con calma, sin elevar la voz. Págame ahora mismo. El monto completo. En efectivo o con un cheque certificado. Si no, nos veremos el 15 de marzo. No hubo gritos ni amenazas en mi tono. Solo una propuesta clara, directa, imposible de malinterpretar. Giulia rompió a llorar de inmediato. No fue un llanto discreto, sino uno de esos que sacuden el pecho y distorsionan el rostro, cargado de desesperación acumulada. No tenemos ese tipo de dinero ahora, dijo, con la voz quebrada, llevándose una mano al pecho como si le faltara el aire. Me encogí de hombros, sin un ápice de dramatismo. Entonces debieron planificar mejor. ¿Cuánto costó esa boda? ¿50.000? ¿60? Hice una pausa, dejando que el silencio trabajara. Pero no pueden devolver $3.472. La mandíbula de Marco se tensó con fuerza. Sus dientes crujieron. Estás haciendo esto para lastimarnos, escupió, con rabia mal contenida. No, respondí sin alterar el tono, manteniendo la misma postura. Estoy haciendo esto porque me deben dinero. Si duele, es un efecto secundario, no el objetivo.
Julia le tomó el brazo, apretándolo con urgencia. Vámonos, susurró. Esto no está funcionando. No aquí. Pero Marco no había terminado. Estaba demasiado expuesto, demasiado humillado como para retroceder con dignidad. Me señaló a través de la puerta mosquitera, el dedo temblándole de ira. ¿Sabes qué? Devuélvele a ella. Está claro que todavía la quieres. Todo esto es porque no puedes superarlo. La cabeza de Julia giró bruscamente hacia él, como si no hubiera procesado lo que acababa de oír. ¿Qué acabas de decir? Preguntó, incrédula. Estoy cansado de competir con un fantasma, continuó Marco, ignorándome por completo. ¿Quieres a Salvatore? Entonces vuelve con él. Estoy harto. Y así, sin más, comenzaron a gritarse allí mismo, en mi entrada, vestidos de novio y novia, mientras todo el vecindario grababa la escena con sus teléfonos. Nadie intervenía. Nadie intentaba calmar nada. Solo observaban. Tú eres el que no sabe soltar. Le gritó Julia, empujándolo del pecho. Yo solté, respondió Marco. Fuiste tú la que pasó toda nuestra recepción llorando por él porque no pudiste manejar un solo documento legal. Te derrumbaste porque tu ex me demandó el día de nuestra boda. Yo permanecí allí, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta, observando el espectáculo sin intervenir. No había nada que decir. Ellos solos estaban destruyendo lo poco que les quedaba de dignidad. Desde el otro lado de la calle, uno de mis vecinos alzó la voz, ya cansado del ruido. Ustedes dos tienen que irse ahora mismo. Marco se giró furioso. No te metas. Esto no es asunto tuyo. Si lo es cuando están alterando toda la calle, respondió el vecino con firmeza. Váyanse o llamo a la policía. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y lo levanté para que ambos lo vieran con claridad. Ya los estoy llamando. Marco se quedó helado. No te atreverías. Abrí la línea de no emergencias y marqué. Activé el altavoz sin apartarles la mirada. Ha llamado a la línea de policía para situaciones no urgentes. Presione 1 para. Presioné 1 sin dudar. Hola, sí. Necesito que envíen agentes. Es una situación de allanamiento. 2 personas están en mi propiedad desde hace unos 25 minutos. Se niegan a irse. No hay violencia, pero no se retiran cuando se les pide. La expresión de Marco pasó de la rabia al pánico puro. Dio un paso atrás, luego otro, como si recién ahora entendiera que había cruzado una línea. Nos vamos, susurró Julia entre dientes, tirando de su brazo. Yo seguí hablando con absoluta calma. Siguen en mi entrada ahora mismo. Un hombre con smoking y una mujer con vestido de novia, haciendo un escándalo. Todo el vecindario está mirando. Ya nos vamos, gritó Marco, más para los vecinos que para mí. La operadora sonó ligeramente divertida. ¿Dijo vestido de novia? Sí, respondí. Es una historia larga. Pero necesitan irse y no lo hacen. Los agentes estarán allí en unos 10 minutos. Perfecto, gracias. Colgué y los miré. Seguían ahí, inmóviles, como si no pudieran creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Tienen unos 10 minutos, dije. Ustedes deciden. Julia le apretó el brazo con más fuerza. Vámonos ahora. Marco se soltó de ella y dio un paso hacia mi puerta, desafiante pero inseguro. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Llamar a la policía la noche de nuestra boda? ¿De verdad quieres quedarte y que te arresten vestido así? Respondí. Va a quedar muy bien en las fotos. Su rostro se retorció, atrapado entre la ira y el miedo. Miraba su auto, luego a mí, después a los vecinos que seguían grabando, y finalmente a Julia, que prácticamente lo arrastraba del saco. Marco, tenemos que irnos, dijo ella con la voz aguda del pánico. Pasaron 8 minutos. Marco seguía sin moverse. Imprudente. Probablemente ambas cosas. Entonces apareció la patrulla. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Esto es una locura. 2 agentes bajaron del vehículo con total calma, como si se tratara de una visita rutinaria. Recién entonces Marco reaccionó de verdad. Agarró a Julia y comenzó a apurarse hacia su BMW decorado. Uno de los oficiales levantó la mano. Un momento. Se quedaron congelados, a medio camino del auto. Todavía con el smoking y el vestido de novia puestos. Las cintas decorativas colgaban del parachoques, y el cartel de recién casados brillaba bajo la luz de la calle, irónicamente intacto. El primer agente se acercó. Un hombre mayor, con la expresión de alguien que ya lo ha visto todo. Buenas noches. Recibimos una llamada por disturbios. Salí al porche con tranquilidad. Fui yo, oficial. Estas 2 personas llegaron sin invitación hace unos 30 minutos. Han estado gritando y se niegan a irse, pese a que se los pedí varias veces. El agente miró a Marco, luego al smoking, después a Julia, al vestido manchado de tierra,
lágrimas y rímel corrido, y finalmente al auto decorado. Su expresión no cambió, pero algo pasó por su mirada. «Señor, ¿esta es su propiedad?», le preguntó a Marco. «No. Entonces está en propiedad ajena. Él me demandó en mi boda», intervino Marco, desesperado. El segundo agente, más joven, se aclaró la garganta. El primero asintió lentamente. ¿Y demandar a alguien le da derecho a ingresar sin permiso a su propiedad? No entiende. Entiendo que está en la entrada de este hombre, vestido de smoking, a las 9 de la noche, lo que supongo es la noche de su boda, dijo el agente. Ayúdeme a entender por qué pensó que eso era una buena idea. Julia volvió a romper en llanto. Por favor, oficial, dijo entre sollozos. Todo es un malentendido. Solo queríamos hablar con él unos minutos. El agente la interrumpió en seco después de recordarles que ya se les había pedido que se marcharan. Esto es más complicado de lo que parece, intentó justificar Marco, adelantándose a hablar. Mientras tanto, el segundo oficial se acercó lentamente al BMW en el que habían llegado. Observó los adornos de boda aún colgando, el cartel torcido de recién casados, el barro pegado a la carrocería y luego volvió la vista hacia ellos. No dijo una sola palabra, pero su cámara corporal estaba grabándolo todo, el vestido manchado, el cartel inclinado, el caos completo de la escena. El primer oficial sacó su libreta con total calma. Esto funciona así, explicó. Esta es su propiedad. Ustedes no son bienvenidos aquí. Se les pidió que se retiraran y no lo hicieron. Eso constituye allanamiento. Puedo tomar declaraciones ahora mismo y redactar el informe, o pueden subirse a su coche y desaparecer de inmediato. Nos iremos, dijo Julia con rapidez, claramente nerviosa. Pero Marco todavía no había terminado de empeorar la situación. «Nos está acosando», protestó. «Mandó a notificar una demanda durante nuestra boda». El oficial cerró la libreta con un chasquido seco. «¿La notificación fue legal?». Marco dudó apenas un segundo. «Sí, pero...». «Entonces eso es un asunto civil», lo cortó. «No tiene nada que ver con que estén ahora mismo en una propiedad privada contra la voluntad del dueño. Si quiere presentar una denuncia por acoso, vaya a la comisaría mañana. Esta noche, se van». El segundo oficial, apoyado contra el auto, añadió con evidente incredulidad. «¿De verdad vinieron vestidos de boda hasta aquí solo para discutir?». Me encogí de hombros. Me engañó con mi novia, me debía dinero, desapareció durante años y lo llevé a juicio. El notificador entregó los papeles en su recepción. Ambos agentes se quedaron inmóviles. El primero arqueó ligeramente las cejas. Al segundo se le escapó por un instante la máscara profesional. El oficial volvió a cerrar la libreta. Se acabó el espectáculo. Suban al coche. Váyanse. No regresen. Si lo hacen, serán arrestados. ¿Está claro? Marco abrió la boca para responder, pero el agente levantó la mano. Permítame ser absolutamente claro. Si tengo que volver esta noche, pasarán su noche de bodas en celdas separadas, con esos atuendos, mientras yo completo el papeleo con todo el detalle posible. Y créame, me tomaré mi tiempo, porque esta historia ya va en mi informe. Eso fue suficiente. Marco agarró a Julia y prácticamente la empujó al asiento del acompañante. Encendió el coche con brusquedad. Las cintas decorativas rozaban el suelo produciendo un sonido patético mientras retrocedían. El cartel del recién casados seguía colgando torcido. Ambos agentes observaron cómo se marchaban. La cámara del segundo oficial seguía grabando. El primero se giró hacia mí. «Si regresan esta noche, llame de nuevo. La próxima vez será arresto». «¿Entendido?». Asentí. Cuando se fueron, mi vecino cruzó la calle, aún grabando con el teléfono. «Por favor dime que captaste todo eso». «Cada segundo», respondió. Desde su porche, otra vecina gritó divertida. «Salvatore, cariño, eso fue mejor que la televisión por cable». Entré en casa, preparé té y revisé los vídeos que me enviaron. Marco y Julia discutiendo en mi entrada. Los agentes interviniendo. El segundo oficial tomando fotos del coche. El 15 de marzo, Marco y Julia se presentaron en el juzgado. Intentaron argumentar que la deuda había sido perdonada, que el dinero fue un regalo, que yo los acosaba. El juez no les creyó. Yo tenía todo documentado. Mensajes donde Marco reconocía que era un préstamo y prometía devolverlo, la transferencia por Venmo con el concepto préstamo para el coche, un pago de $50 con la nota al primer pago, y cada solicitud ignorada durante años. El fallo fue claro, a mi favor. Monto total más intereses, $3.472. 30 días para pagar o enfrentar embargo de salario. Pagaron en 2 semanas. Al parecer, el padre de Julia fue quien emitió el cheque. El orgullo de Marco no soportó la idea de que le embargaran el sueldo.
Pasaron 6 meses después de eso. Silencio absoluto. Pero los rumores circulan solos. Su matrimonio fue un desastre desde el primer día. La luna de miel se la pasaron discutiendo sobre quién tenía la culpa de todo. Mientras tanto, yo ascendí a director de operaciones regionales, compré una casa más grande en Cherry Creek y empecé a salir con alguien nuevo. Chiara, higienista dental, una persona que realmente entiende la diferencia entre lealtad y conveniencia. 4 meses después de la boda, Marco intentó contactarme a través de Luca. Quería hablar las cosas. Lo ignoré. Hace 3 semanas lo despidieron. Y según supe, Julia lo culpó de todos sus problemas financieros. Estaba en el almacén haciendo inventario, cuando seguridad me llamó. Hay un tal Marco en recepción. Se niega a irse hasta hablar contigo. Decidí salir. Cuando entré al lobby, apenas lo reconocí. Más delgado, agotado, con ese desgaste que no se quita ni durmiendo. La recepcionista observaba desde su escritorio. Seguridad estaba alerta junto al ascensor. Al verme, su rostro se desmoronó. Salvatore, por favor. Solo necesito 2 minutos. Tienes 2 minutos, respondí. Luego seguridad te saca. Ya me voy de casa, dijo, con la voz quebrada. Estoy sacando mis cosas. Todo se está cayendo a pedazos, pero vine porque destruí la mejor amistad que tuve y no puedo vivir con eso. Ese es tu problema. Lo sé. Pero necesito que sepas cuánto lo siento. 17 años de amistad tirados a la basura. Eras como un hermano. Miré mi reloj. 90 segundos. No te pido que me perdones, continuó. Solo que sepas que entiendo lo que perdí. El matrimonio fue un error desde el inicio, pero perderte a ti, eso es lo que no puedo superar. Debiste pensarlo antes de traicionarme. Marco se limpió el rostro, temblando. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día? No. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Por favor, suplicó. Haré lo que sea. Ya tuviste tus oportunidades. 17 años de ellas. Las desperdiciaste todas. Fui egoísta. Pero cambiaría todo por deshacerlo. Pero no lo hiciste. Cuando importó, te elegiste a ti. No cierres la puerta del todo, dijo entre lágrimas. Eres el único amigo real que tuve. Acéptalo. Respiré hondo. ¿Sabes qué fue lo peor? Dije finalmente. No fue el engaño en sí. Fue la claridad con la que elegiste. Tuviste frente a ti años de confianza, historias compartidas, lealtad real, y aún así decidiste romperlo todo por algo inmediato y fácil. Esa elección habla más de ti que cualquier disculpa que puedas ofrecer ahora. Marco bajó la mirada. Ya no intentó interrumpir. El silencio se volvió pesado, incómodo, definitivo. Hay errores que no se arreglan con arrepentimiento, continué. No porque falte perdón, sino porque lo que se rompe deja de existir. Y lo nuestro ya no existe. Él asintió lentamente, como si cada palabra le cayera encima con retraso. No vine a pedirte nada más, murmuró. Solo necesitaba escucharlo de tu boca. Entonces ya lo hiciste, respondí. Y ahora necesitas irte. Seguridad dio un paso al frente. Marco levantó las manos, resignado. No hubo más súplicas ni promesas vacías. Caminó hacia la salida con los hombros caídos, sin mirar atrás. Lo observé atravesar las puertas de vidrio y desaparecer en el estacionamiento. No sentí alivio ni rabia. Solo una calma firme, como cuando se cierra un archivo que ya no tiene nada útil dentro. ¿Todo en orden?, preguntó uno de los guardias. Sí, respondí. Si vuelve, no le den acceso. Regresé al almacén. El trabajo seguía. Los envíos no se detienen por dramas ajenos, y mi vida tampoco. Días después, Julia intentó contactarme desde un número desconocido. No leí el mensaje completo. No hacía falta. Bloqueé el contacto y seguí con lo mío. Hay personas que creen que perderlo todo es una injusticia. A veces, en realidad, es solo la consecuencia exacta de sus decisiones. Yo ya había cerrado ese capítulo. Y no tenía ninguna razón para volver a abrirlo.